Tenemos a un amigo invitado con quien vamos a comentar los temas de actualidad, los temas de coyuntura política, como todos los jueves acostumbramos en el programa Diálogos por el Perú, que organiza el Centro Peruano de Capacitación y Mercado CEPCA. Para ello, tenemos a un invitado de lujo como es el doctor José Antonio Torres Iriarte, distinguido abogado, doctor en Derecho, con maestrías en la Universidad Católica, además un militante aprista de mucha trayectoria, reconocido seguidor de los ideales del doctor Raúl Ayala de la Torre. Para tal efecto, vamos a tener una exposición de 20-30 minutos con él y luego las preguntas sobre el tema central, que es la crisis política y la intervención en las Fuerzas Armadas en el Perú, lo que hemos visto en los últimos días, renuncia del ministro, el tema también de los 100 días de este gobierno de Pedro Castillo, que no se ve ningún logro positivo, la intervención de Evo Morales en los temas internos del país, y lo que apena es que un sector del país o se hace sordo, o se hace la vista gorda, o simplemente no quieren aceptar el tremendo error de haber elegido como presidente, en este sentido, al señor Pedro Castillo. A tal efecto vamos a invitar al doctor José Antonio Torres Iriarte para su exposición y al término de la misma iniciamos con las preguntas. ¿Cómo está, compañero? Muy buenas noches. Buenas noches, es un gusto participar en este programa en un momento político especial y singular para el Perú. Conozco de la preocupación de ustedes por el debate nacional, por acercarnos a la realidad nacional y a la propuesta política con miras a consolidar la democracia en el país, superar la pobreza y crear mejores condiciones para los vastos sectores nacionales. Creo que el gobierno de Pedro Castillo no ha logrado en 100 días o más ni siquiera tener claro cuáles son sus objetivos en el campo de la reactivación económica, sentar las bases del crecimiento de la economía, la reducción de la pobreza. Por el contrario, viene actuando políticamente, ideológicamente, correspondiendo la orientación del gobierno al marxismo-leninismo, al ideario de Perú Libre por un lado, pero por cierto también a lo que todos ya conocemos y es revelador, ¿no? La cercanía del Movadef y del neosenderismo en el gobierno de Pedro Castillo, donde claramente la agenda nacional parecería que no solamente está señalada en el ámbito de los actores políticos peruanos, sino responde a un internacionalismo con clara intromisión extranjera. Hemos visto repetidas veces llegar a Evo Morales a nuestro país, anuncia su llegada en diciembre para promover un encuentro internacional en el Cusco. Por otro lado, se han restablecido las relaciones diplomáticas con Venezuela, se han estrechado los lazos dentro del marco de los países que están signados por el socialismo del siglo XXI, y por lo tanto creo que si el objetivo del gobierno es político, ideológico, dentro de ese norte establecido, ellos van camino hacia la Asamblea Constituyente como tarea inmediata para sentar, según su propósito, una nueva constitución que deje atrás la constitución del 93, pero más allá de eso, siente las bases de un proyecto político autoritario, lo que es más grave para el país. Y precisamente como parte de ese proceso de copamiento institucional, de copamiento de los poderes del Estado, de las instituciones tutelares, creo que lo ocurrido en los últimos días con el relevo de los comandantes generales del Ejército, de la Fuerza Aérea, con lo que ha significado para el país la intromisión del jefe de Estado a través del ministro de Defensa, del secretario general de Palacio de Gobierno o de la Presidencia de la República para señalar quiénes deben ascender y quiénes no deben ascender, significa una clara demostración de que más allá del amiguismo, el favorecer a determinadas personas por lazos de amistad, de ser coterráneos o haber, digamos, algún tipo de conocimiento o relación previa, porque se habla de un grupo de oficiales vinculados a Cajamarca, nacidos en Cajamarca, pero más allá de esa anécdota, creo que no debemos
perder de vista que todos estos pasos van orientados a controlar las Fuerzas Armadas. Y si bien el jefe de Estado es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas, no tiene derecho a pretender politizar, partidarizar o creer que los ascensos militares son una muestra de una manifestación de confianza, cuando sabemos que las leyes establecidas en el país y que se venían respetando señalan claramente el cuadro de méritos, la línea de ascensos. Hay una carrera militar que inician los oficiales de las Fuerzas Armadas muy jóvenes cuando ingresan a la escuela de oficiales, y cuando egresan empiezan una larga carrera de varias décadas, no menos de 30 años, para llegar a ser generales del ejército o de la Fuerza Aérea. Lo que ha ocurrido, por lo tanto, es un hecho político que ya esta tarde ha tenido una respuesta de parte del Congreso, ¿no? La aprobación de la interpelación del ministro Walter Ayala para el próximo martes 16 de noviembre, con el claro objetivo de que conteste las preguntas que la representación nacional va a formular o está formulando, y luego del debate seguramente se planteará una moción de censura que seguramente será aprobada la próxima semana. Pero los hechos no se limitan solamente al ministro Ayala o al ministro de Defensa, que, dicho sea de paso, puso su cargo a disposición, que aparentemente el presidente Castillo le renovó la confianza, sino que además parecería que hay una crisis política al interior del gabinete, porque ayer, que se cumplían los primeros 100 días de gobierno, Pedro Castillo, en una casa virtualmente vacía en Ayacucho, trató de explicar al país cuáles son los logros de su gobierno hasta la fecha, y se notó la ausencia de la premier Mirta Vázquez. Y en horas de la tarde ha trascendido que hay aparentemente voluntad, o habría la voluntad o la posibilidad de que la señora Vázquez va a poner su cargo a disposición o estaría renunciando al gabinete. Vamos a ir participación, siempre has estado muy participativo. Perdón, ¿me escuchan? Sí, lo escuchamos, adelante. Ya, disculpe, escuché una interrupción. En todo caso, más allá de lo ocurrido con las Fuerzas Armadas, con los comandantes generales, más allá de la interpelación al ministro Walter Ayala, creo que hay en ciernes una crisis política de mayor magnitud en el gabinete, y yo no descarto que este sea el inicio de un proceso de moción de vacancia que la representación nacional pueda estar formulando en las próximas semanas, con el claro propósito de vacar al presidente Pedro Castillo por incapacidad moral permanente, por un hecho grave. El señor Pedro Castillo prometió al país el día que dio el mensaje a la nación al asumir el cargo el 28 de julio de este año, que iba a respetar el profesionalismo y la institucionalidad de las Fuerzas Armadas. Y en sus primeras semanas de gestión está demostrando de que no tiene respeto por la institucionalidad de las Fuerzas Armadas y que está haciendo uso indebido de su poder para hacer señalamientos y favorecimientos hacia determinados oficiales en la línea de ascenso. Por otro lado, el hecho de que el presidente Pedro Castillo, en mi concepto, esté estableciendo relaciones bilaterales con Bolivia de una manera irregular, y lo quiero decir nuevamente, irregular, porque su viaje oficial a La Paz, el encuentro entre Pedro Castillo y el presidente de Bolivia, Arce, la Cancillería, ni el gobierno, ni la Presidencia de la República han explicado al país lo tratado por ambos jefes de Estado, los alcances del ofrecimiento para la cooperación gasífera entre Perú y Bolivia, ¿no? Tampoco se ha explicado cuál es lo tratado o lo abordado en materia de salida al mar del país del altiplano. Y por cierto, hay una conjunción de voluntades políticas entre ambos gobiernos en el plano no solo bilateral, sino en el plano ideológico. Y por eso que se permite de una manera inaceptable, y Cancillería tiene que responder, el canciller Maurto debería responder al país, por qué se permite la injerencia permanente, habitual, del líder cocalero, expresidente de Bolivia, Evo Morales, en la política interna nacional. Una cosa son las relaciones bilaterales,
Unas cosas son los lazos de cooperación, otra cosa es que se acepte que un país y un líder político con tanta influencia en el actual gobierno de Arce, gobierno del Movimiento al Socialismo, pueda tomarse la libertad de ingresar a nuestro territorio N veces y hacer proselitismo político, partidario, ¿no? Y de naturaleza ideológica, que debe ser motivo de protesta. Ya recuerdo que en las primeras semanas de gobierno la representación nacional se planteó una moción de declarar persona no grata a Evo Morales. En todo caso, en ese momento no se consiguieron los votos necesarios, pero creo que hay que estar muy vigilantes, ¿no? Entonces, el tema de los ascensos, la injerencia política en las Fuerzas Armadas, las relaciones bilaterales con Bolivia y otras razones más podrían ir configurando causales para tipificar lo que se conoce como incapacidad moral permanente. No hay que olvidar que en el plano latinoamericano, ¿no? La presidenta de Brasil en su momento, Dilma Rousseff, fue cesada en el cargo por votación del Congreso brasileño por haber mentido y por haber distorsionado, adulterado las cifras oficiales del presupuesto de la República del Brasil, ¿no? Este hecho ocurrió en el 2016, generó la crisis del gobierno, el cese de la señora Dilma Rousseff y luego actos políticos encabezados por el accionar del juez Moro, ¿no? Que incluso dictó orden de detención para el expresidente Lula da Silva. Entonces, creo que en el Perú se está quebrando el orden institucional, constitucional. Creo que este gobierno no tiene ningún interés en preservar la democracia, da pasos progresivos, algunos más rápidos, otros con aparente lentitud, pero no ha cesado en su objetivo ir a una asamblea constituyente, aprobar una nueva carta política, refundar el Perú bajo los preceptos de este concepto llamado marxismo, leninismo, socialismo del siglo XXI, que tiene matices tal vez diferentes al proceso boliviano, al proceso venezolano o al proceso cubano, pero que en líneas generales responde y se inserta en esta gran corriente ideológica que fue inspirada por Fidel Castro a fines de los 80, ¿no? Incluso en la década de los 90 en especial, luego que la Unión Soviética se disolviera, luego que Cuba perdiera el apoyo financiero de los rusos, de la URSS, ¿no? Fidel Castro empezó a encontrar un mecanismo y una herramienta ideológica y encontró en el líder venezolano Hugo Chávez un alfil para empezar este proceso de copamiento de democracias y destrucción de economías en América Latina. Lo que pasó en Venezuela primero, lo que sucedió luego en Ecuador, ¿no? Y lo que ha sucedido en Bolivia son solamente capítulos de una historia orientada a un solo fin, ¿no? Terminar con las libertades, terminar con las democracias, hacer prevalecer gobiernos autoritarios, y en esa misma línea se están insertando en ese momento lo que estamos observando en Chile, donde hay una acusación contra el presidente Piñera en trámite, ha sido aprobada por la Cámara de Diputados esta semana, está yendo al Senado para su confirmación o rechazo. Hay elecciones en Chile el 21 de noviembre en primera vuelta. El candidato Boric es un candidato vinculado al Partido Comunista, al Frente Amplio, y puede estar en segunda vuelta con el candidato de la centro derecha, pero en Chile hay a la vez un proceso llamado Convención Constituyente, ¿no? Donde se está hablando insistentemente de la refundación de Chile, ¿no? Del establecimiento de una nueva república bajo otros signos ideológicos y políticos. Entonces no estamos, quiero ser muy claro en esto, solo ante un hecho nacional, aislado, peruano, local. No, esto es parte de un proceso político latinoamericano donde han establecido cabeceras de playa en Perú, en Chile, y van incluso hacia Colombia, donde el próximo año hay elecciones presidenciales y donde el candidato de izquierda, Petro, tiene todo el apoyo del chavismo y de Nicolás Maduro. Entonces, creo, a propósito del tema que nos han convocado para esta noche, que el Congreso debe afianzar su soberanía, su independencia, su autonomía, interpelar y a la vez, y luego censurar al ministro Ayala,
y espero que el Congreso tenga conciencia plena que no se trata de ser meros observadores que estén vigilantes o estén preocupados por la situación nacional. Creo que en este proceso político de deterioro de la economía nacional, el gobierno tiene claro que va hacia la disolución del Congreso, ¿no? Bajo el pretexto de la negación de la confianza a dos gabinetes o la censura a dos gabinetes, o sin tener esa causal establecida en la Constitución del 93, porque cuando un gobierno tiene vocación autoritaria, las razones no necesariamente son legales o constitucionales. No hay que olvidar que Martín Vizcarra hizo de manera desnaturalizada una interpretación, digamos, novedosa del derecho constitucional bajo el concepto de la negación fáctica y se atrevió a disolver el Congreso el 30 de septiembre del 2019. Y lo peor de todo, que el Tribunal Constitucional, ¿no?, con una línea pro caviar, convalidó ese hecho contrario a la Constitución, ¿no?, de alguna forma validando el golpe del 30 de septiembre del 2019. Aunque en el verdad no se pronunció sobre el fondo de la materia. Pero lo cierto es que 4 magistrados del Tribunal Constitucional, ¿no?, votaron para hacer, de alguna forma, legitimar el golpe del 30 de septiembre. Entonces, creo que los que estamos en la democracia, y Ayer Latorre siempre fue un demócrata que luchó por las libertades, por la vigencia de los derechos humanos, por la separación de poderes, creyó en la primacía del poder legislativo como primer poder del Estado, creyó mucho en el voto popular y la soberanía popular y luchó toda su vida contra todo tipo de dictaduras, ¿no? Marcó diferencias con el comunismo internacional, con la Revolución Cubana, con la fallida experiencia de la Unidad Popular que lideró Allende en los años 70 en Chile y que devino en el golpe militar de Augusto Pinochet. Ayer Latorre, hasta el final de sus días, y como presidente de la Asamblea Constituyente, fue el gran inspirador de un movimiento de frente único, un partido pluriclasista, e inspiró a muchos partidos políticos latinoamericanos que creyeron en el nacionalismo continental, la unidad continental, pero bajo los patrones de la libertad y la democracia. Muy por el contrario, ahora estamos observando cómo en América Latina el socialismo del siglo XXI avanza incluso en medio de la confusión ciudadana, en medio de la confusión de los más jóvenes que no logran entender que el comunismo o el radicalismo o el totalitarismo causó pobreza en la Europa del Este, causó pobreza en la República China antes de las reformas económicas de los fines de los 70, luego de la muerte de Mao Zedong, y que ha causado en países como Nicaragua, donde el domingo ha sido reelecto por 4ª vez el dictador Daniel Ortega, teniendo proscrito a todos los partidos, o en la cárcel, o en el exilio a todos los candidatos opositores. En esa farsa de elecciones ha sido electo por 4ª vez el que alguna vez representó al Frente Sandinista de Liberación Nacional, que puso fin a la dictadura de Somoza, de la familia Somoza, ¿no? Nosotros alentamos siempre la caída de la dictadura de Somoza, y Víctor Raúl fue un sandinista convencido de que el camino era la libertad para Nicaragua. Pero lo que hoy ocurre con Daniel Ortega es que ha traicionado los ideales libertarios de Augusto Sandino, de César Augusto Sandino, ¿no?, el patriota nicaragüense, el patriota latinoamericano, al que se enfrentó al imperialismo norteamericano en los años 30 y por el que Ayer Latorre tuvo tanto aprecio. Entonces, esta tradición del Frente Sandinista, que expresa un 4º mandato, ¿no?, espurio de Daniel Ortega, es solamente una llamada de atención más, ¿no? Nicolás Maduro en Venezuela, Nicolás Maduro con vínculos con el narcotráfico internacional, ¿no? Personas muy cercanas a su entorno, el señor Saab, ¿no?, extraditado a Estados Unidos, el famoso Pollo Carvajal delatando las tropelías de la dictadura de Chávez y Maduro, apoyando a gobiernos y partidos de extrema izquierda en el país, incluso en Europa. Además, quiero llamar la atención esta noche, ¿no? La próxima semana los jóvenes y los hombres que desean y aspiran a una Cuba soberana y libre
de todo totalitarismo, están pidiendo libertades y piensan movilizarse el próximo lunes 15 de noviembre. Por lo tanto, hay que, de nuestra posición, alentar ese esfuerzo por la libertad en Cuba y sentar claramente definido que para hacer justicia y promover la revolución social no se necesita conculcar libertades. Por lo tanto, creo que es el momento de exigir al Congreso Nacional que asuma su liderazgo político, la representación nacional que no ha tenido, en el caso de Acción Popular, un comportamiento ético a la altura de su historia y su tradición, o Alianza para el Progreso, bajo el liderazgo del señor Acuña, que parece que está en tratativas con el gobierno a cambio de favores y apoyo político, deben ser denunciados por la opinión pública y por los que somos convencidos que si el Congreso recupera su liderazgo y su soberanía, así como parecía imposible vacar a Martín Vizcarra hace un año, y sin embargo se lograron 105 votos en una noche que fue historia para el Perú, cuando se vacó al corrupto Martín Vizcarra, que luego tuvo la osadía de postular a la representación nacional sin tener derecho a hacerlo, porque legalmente infringía las normas constitucionales. Sin embargo, el Jurado Nacional validó esa postulación, fue elegido, pero luego ha sido inhabilitado. Entonces, estamos en una lucha difícil, donde el gobierno tiene cada vez más presencia y control de las instituciones tutelares del país, y por eso insisto, y para cerrar esta primera intervención, creo que el gobierno no solo ha tratado de favorecer a 2 o a 3 o a 4 oficiales en la línea de ascenso. No, el gobierno está aprendiendo a controlar y manejar las Fuerzas Armadas para preservar sus intereses políticos cuando sea necesario imponer una dictadura, ¿no? Privar de la libertad a los opositores e iniciar una persecución donde el APRA tendrá mucho que hacer y decir, porque si hay un partido en el Perú que ha sido más perseguido, proscrito o declarado ilegal en la historia del siglo XX, fue precisamente el partido de Aya Latorre, ¿no? Proscrito durante más o menos 30 años de la vida nacional, y fue Aya Latorre a quien las Fuerzas Armadas lo vetaron para que asuma la presidencia en el año 62. Por eso le decía ayer a un medio internacional que me pidió mi opinión, que el señor Pedro Castillo no puede victimizarse, ni puede responsabilizar de su fracaso a nadie. Las Fuerzas Armadas, que años atrás impidieron que Aya Latorre sea presidente de la República e impusieron el veto militar, en el 62 en especial, estas mismas Fuerzas Armadas hoy han reconocido como jefe supremo al señor Pedro Castillo. No han intervenido en el proceso electoral, no han obstaculizado que el Jurado Nacional valide los resultados a pesar de las serias irregularidades denunciadas por la oposición, y por lo tanto las Fuerzas Armadas han sido leales al orden democrático, pero otra cosa es que las Fuerzas Armadas sean melladas en su dignidad y sus oficiales sean maltratados en su honor y en su legítimo derecho a una carrera militar conforme al escalafón, a las leyes y a las normas establecidas y que deben ser respetadas por todo demócrata. Por lo tanto, no podemos esperar más de un gobierno que no tiene vocación democrática. El señor Pedro Castillo es un hombre formado en el sindicalismo, en la protesta, en la movilización y en la violencia, ¿no? Por eso que el gobierno es permisivo con actos de violencia y sabotaje ocurridos al sur de Ayacucho, en la zona de Antamina, en Ancash, o al norte del Perú, en la zona agroexportadora. El gobierno no tiene interés en preservar la propiedad privada ni garantizar la inversión extranjera o nacional. El interés político del gobierno es imponer una dictadura, cambiar la Constitución y sentar las bases de un gobierno de largo plazo, porque estos gobiernos no creen en la alternancia democrática, no creen en las elecciones libres, no creen en la constitucionalidad de las normas, ni tampoco tienen vocación por la libertad y los derechos humanos. Ellos están formados en la línea del totalitarismo, son depositarios y herederos
del comunismo soviético, del comunismo maoísta, ¿no? Que trajo tanta pobreza, hambre y miseria en la República China durante décadas, en la época de Mao Zedong, muerto en 1976. Ellos están formados en el castrismo, ¿no? Que impuso que millones de cubanos se vieran obligados a salir al exilio o que terminó fusilando a opositores en territorio cubano. Ellos no creen en las libertades. Por supuesto que ellos reclaman democracia cuando les conviene, derechos humanos cuando les conviene, y señalan responsabilidades en otros gobernantes, pero no asumen sus propias responsabilidades. Y quienes creemos en el pan con libertad y evocamos siempre el mensaje de Ayer Latorre en el plano ideológico y político, tenemos el deber de alertar al país, sobre todo a aquellos que están confundidos o le otorgan el beneficio o la duda a un falso maestro, a un falso rondero, a un falso campesino, ¿no? Que no fue capaz siquiera de rendir examen y aprobar un examen para el nombramiento como docente. Por lo tanto, creo que, y siguiendo lo que he expresado en las últimas semanas, publiqué este domingo un artículo que era el momento de confrontar política e ideológicamente. Y en esa confrontación ideológica y política, creo que quienes tenemos la formación inspirada en el pensamiento y filosofía de Ayer Latorre tenemos mucho que decir y mucho que aportar. Por otro lado, no seamos ingenuos, ¿no? Defendamos la institucionalidad democrática que incluye, ¿no?, la institucionalidad de las Fuerzas Armadas, que deben preservar su profesionalismo, su respeto a la Constitución, su lealtad a la democracia y su compromiso con los valores nacionales en defensa de nuestro territorio, ante cualquier intromisión o injerencia extranjera o ante cualquier cesión de soberanía en favor de un proyecto autoritario. Tengo serias dudas sobre lo tratado por el presidente Castillo y el señor Arce. Al fin y al cabo, Arce, presidente de Bolivia, es un acólito de Evo Morales. Por lo tanto, hay varios frentes que tratar: el plano de la política exterior, el plano de la defensa nacional, el plano de la seguridad interna. No hay que olvidar que han autorizado para que las Fuerzas Armadas, ¿no?, puedan actuar en defensa del orden público en Lima Metropolitana del Callao, lo que llama mucho a sospecha. Y, por cierto, la tarea más inmediata de un gobierno es, en una etapa post-pandemia, es crear condiciones para la reactivación económica, la recuperación del empleo, la reducción de la pobreza. Y si vamos a petardear, ¿no?, vamos a socavar los fundamentos de la macroeconomía, que han sido en 20 años baja inflación, ¿no?, déficit público bastante discreto, reservas internacionales suficientes para poder acometer la importación por lo menos durante 18 meses a 24 meses, sin ninguna dificultad. Esos fundamentos macroeconómicos no pueden ser pisoteados por el populismo, la entrega ilimitada de bonos y por la asignación de recursos ilimitados a favor de un clientelaje político con claro objetivo de dominación autoritaria. Quiero con esto concluir y, por supuesto, me interesa escuchar la participación de ustedes. Muchas gracias. Gracias, compañero José Antonio Torres Iriarte, por esa primera intervención. Válida su análisis frente a los hechos que estamos viviendo, una situación de incertidumbre, de anarquía política, sobre todo que el país no tiene un derrotero positivo: la economía, la crisis política, la falta de respeto a nuestras Fuerzas Armadas, están haciendo de que este gobierno simplemente no tiene no debe sostenerse en el tiempo, más bien deben haber cambios profundos. La participación de Jackie Lizanto. Adelante, Jackie. Sí, gracias. Bueno, sí, también agradecer por la disertación y ciertamente compartimos la indignación que ocurre actualmente en esta injerencia, ¿no?, que evidencia la actitud antidemocrática, dictatorial y totalitaria que quiere imponer este gobierno, ¿no? El señor Castillo llegó justamente con toda esa imagen del buen maestro,
del proletario, como ellos quieren mencionarlo, ¿no? Dentro del campesino. Ciertamente creemos que en realidad esto responde más en realidad a una estrategia de campaña, ¿no? El poder sensibilizar de alguna manera a todo este sector también que de alguna se ha sentido identificado con esta imagen que han buscado llevar en esta campaña, ¿no? Sin embargo, usted bien ha disertado en el sentido de que esta injerencia que tiene o que buscaría tener el gobierno en las Fuerzas Armadas pondría en realidad en riesgo la democracia de nuestro país. La vacancia o la censura o digamos los medios jurídicos que puedan detener esta acción antidemocrática del señor Castillo y sus aliados, de los amigos, sus amigos los dinámicos del centro, eh, ¿hay otra forma de que pueda de repente ponerse un alto, de que no pueda haber injerencia del gobierno de Castillo justamente en vulnerar la autonomía de las Fuerzas Armadas? Claro, estamos en un régimen democrático, prevalece la Constitución del 93, el presidente tiene tareas que cumplir en el plano constitucional. Si revisamos la Carta Política, el presidente tiene señaladas facultades, atribuciones, ¿no? Dirige la política exterior, por ejemplo, es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, pero no está autorizado para hacer uso político o partidario de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para un proyecto político, bajo ninguna forma, porque las Fuerzas Armadas tienen que cumplir un rol conforme manda la propia Constitución en defensa de la soberanía nacional, de la integridad territorial, ¿no? En el caso de la policía, en defensa del orden interno dentro del marco de la Constitución. Cuando un presidente pretende supuestamente interferir en decisiones que corresponden a las leyes establecidas para cada arma, Fuerza Aérea, Marina o Aviación, está incumpliendo su mandato legal y constitucional. Y peor todavía, no, alguien podría decir, pero así eso han hecho siempre todos los gobiernos, favorecer a determinadas personas. Pero no, en este caso hay un objetivo político. El gobierno está seguro que las Fuerzas Armadas tienen que cumplir un papel de acompañamiento en la instalación o instauración de un proyecto político de largo plazo. En Venezuela, por ejemplo, la Venezuela que durante 40 años luego de la dictadura de Pérez Jiménez logró que dos grandes partidos, Acción Democrática y el COPEI, se alternen en el gobierno, ¿no? La Venezuela del 58 al año 98. Cuando llega Hugo Chávez habló en primer lugar de una nueva constitución, de refundar la república. Se aprobó una constitución, se creó la República Bolivariana de Venezuela, y Hugo Chávez, que era un comandante que no logró poner fin al gobierno de Carlos Andrés Pérez en el año 92, que fue sentenciado por los jueces venezolanos por haber violado la Constitución venezolana de 1961 y que cumplía una pena privativa de libertad. El presidente democristiano, ¿no? Rafael Caldera cometió el error grave en mi concepto, de haberlo amnistiado. Entonces Hugo Chávez sale en libertad e inicia una carrera política. Él tenía que haber cumplido 20 años de pena privativa de libertad y tal vez la suerte de Venezuela hubiera sido otra. El señor Rafael Caldera, ya en la etapa senil de su vida, era un hombre mayor de 80 años, comete la barbaridad de darle libertad a Hugo Chávez. Hugo Chávez se presenta como un demócrata, como un hombre respetuoso de las clases medias, de inversión nacional venezolana, inversión extranjera, un trato respetuoso con los Estados Unidos y con los países europeos, llamaba dictadura a la dictadura de La Habana, ¿no? Y luego en el gobierno se transformó, ¿no? Y dio pasos progresivos. Primero una asamblea constituyente, una nueva constitución, y luego poco a poco fue copando las instituciones armadas. Tal es así que en el 2002, cuando hay una revuelta popular y renuncia Hugo Chávez a la presidencia, deja el gobierno durante 3 días, se instala un gobierno de transición, Hugo Chávez, con el apoyo de los militares leales, vuelve al gobierno.
¿no? Vuelve al gobierno, retoma el poder. Entonces, a eso va el presidente Pedro Castillo, controlar las Fuerzas Armadas, tener leales en la Marina, en el Ejército y en la aviación. Él está convencido que en base a la lealtad y el juramento hacia él y hacia su propuesta política, nadie lo va a sacar del gobierno. Y si algo pasara, lo van a reponer. Para eso tiene el ejemplo de Hugo Chávez en el 2002. Volvió al gobierno 3 días después de haber renunciado. ¿Qué ha pasado en Bolivia? Evo Morales pretendió elegirse por 4ª vez, ¿no? Es un proceso fraudulento. La OEA llamó fraude a las elecciones, pidió nuevas elecciones. La policía y la Fuerza Armada le pidieron a Evo Morales que renuncie. La protesta social en el 2019 en las calles de Cochabamba, de Potosí, de La Paz, de Oruro, era multitudinaria en contra del gobierno nefasto de Evo Morales. Evo Morales abandona Bolivia, se va al exilio, López Obrador le ofrece asilo a él y al vicepresidente García Helera, ¿no? Goza de exilio en México, viene la pandemia, hay un gobierno de transición, se convocan nuevas elecciones y recuperan el poder. Ya no postula Hugo Chávez, sino postula su persona de confianza, el economista que había sido ministro de Hacienda en su gobierno, Luis Arce Catacora. Entonces, estos marxistas-leninistas, estos líderes del socialismo del siglo XXI, trabajan dando pasos seguros. Ellos copan, ellos quieren lealtades, ellos no quieren institucionalidad. A ellos no les interesa la libertad de prensa, la separación de poderes, el Ministerio Público Autónomo, jueces probos. No, ellos quieren someter a las instituciones. Y a eso apunta este propósito, que aparentemente es un favorecimiento a conocidos de la familia, amigos, a coterráneos, a cajamarquinos, a quienes quieren ayudar en su ascenso. No, no nos engañemos. Esto va, y pongo el ejemplo de Hugo Chávez, Evo Morales, a eso apunta, ¿no? Por lo tanto, nuestro deber es defender la institucionalidad, la independencia, la autonomía de los institutos armados. No hay que olvidar que los militares en actividad ahora tienen derecho de votar. Desde el 2004 se hizo una reforma constitucional y tienen derecho de votar, ¿no? En las elecciones, estando en actividad. Antes votaban si es que habían pasado al retiro. No, ahora pueden votar estando en actividad. Entonces, ellos son ciudadanos, con la única restricción de que no pueden ser elegidos mientras que estén en actividad. Y su tarea y su deber es preservar el orden, preservar la soberanía y la integridad y no estar sometido a ningún gobierno de turno. El presidente Alan García, en su primer gobierno, creó el Ministerio de Defensa, ¿no? Que asumió las tareas que antes tenía el Ministerio en manos del Ejército, el Ministerio de Marina, el Ministerio de Aviación. Se creó un solo ministerio y profesionalizó las Fuerzas Armadas. Las respetó tanto en su primer gobierno como en su segundo gobierno. Nunca hubo manoseo, maltrato, humillación alguna a ningún oficial de las Fuerzas Armadas. Y prueba de ello es que el presidente García inició y terminó su primer gobierno, inició y terminó su segundo gobierno. Cosa que no pasó con Fernando Belaúnde, que hubo un golpe de Estado el año 68 de Juan Velasco Alvarado. No terminó su primer gobierno. Cosa que no pasó con Manuel Prado Ugarteche, que no terminó su segundo gobierno. Hubo golpe de Estado en el año 62. Entonces, nosotros tenemos que respetar el orden establecido, la institucionalidad de las Fuerzas Armadas, porque si mañana las Fuerzas Armadas están al servicio de Pedro Castillo, de Perú Libre y de este proyecto autoritario, será grave para el país porque pondrá en riesgo el futuro de la democracia y las libertades en el Perú. Como repito, ya no hay veto a ningún político. Las Fuerzas Armadas han respetado los resultados electorales. Les guste o no les guste, han respetado lo que decidió el Jurado Nacional de Elecciones. No han opinado políticamente. Por lo tanto, deben mantenerse en esa línea de autonomía, soberanía e independencia. Y la tarea nuestra es advertir que el propósito de Pedro Castillo es copar, influenciar y someter a las Fuerzas Armadas a este proyecto político de largo plazo.
Ciertamente, para poder conservar nuestro sistema democrático que nos costó también hace 20 años atrás, muchas vidas también, la movilización de muchos grupos civiles, ¿no? Y también grupos políticos, entendemos de que lo que ocurre ahora en este contexto, y seguramente ese 50 y un poco más que condujo justamente a Castillo, ahora al sillón presidencial, ¿no? Entendiendo de que hay de por medio también un voto anti-Keiko, todavía encontramos cierto sector de la población que señala de que esto es todo una, digamos, es una campaña complotada en contra de Castillo de no dejarlo gobernar, ¿no? E inclusive encontramos al ciudadano de AP que señala que esto es todo una situación armada y que no creen que haya una injerencia. ¿Qué más Bueno, evidencias necesitaría la población para entender que en realidad la medida que ellos están queriendo implementar justamente nos está conduciendo a un modelo totalitario, como hemos señalado el caso de Venezuela, el caso de Bolivia, ¿no? Que ha ocasionado crisis económica. Hoy quizás en los hogares todavía no comprendemos que, bueno, pues si antes comíamos 5 o 6 panes en la mesa por un sol, hoy estamos comiendo 3, 2 panes, 4 panes, ¿no? Dependiendo también, porque ahí también está variado. Entonces, tal vez no siente todavía la población, digamos, de manera muy crítica, dura, para poder entender que el modelo que está queriendo instalar este gobierno en realidad nos va a llevar a una crisis económica, social, porque estamos viendo ya las manifestaciones también en diferentes lugares del interior del país. Y ahora esta injerencia en las Fuerzas Armadas, como bien lo señalaba, que busca tomar el control y tener el respaldo aparentemente de un grupo que pues tranquilamente podría salir y apretar en este caso todas estas movilizaciones sociales que se pueden presentar, ¿no? ¿Qué acciones en realidad debería tomar la sociedad, ¿no? Cierto que de repente las protestas no se están haciendo sentir, sin embargo, repito una vez más, tenemos un sector de la población que cree que esto es algo ficticio, es algo inventado por un grupo de poder que perdió las elecciones y no cree que se vaya a instalar un modelo totalitario. claro. Bueno, en realidad la ingenuidad es manifiesta. Creo que los medios de comunicación tienen una tarea inmensa por cumplir. No hay que olvidar que el Perú creyó y aprobó ampliamente al gobierno de Martín Vizcarra a pesar de las muertes, a pesar de la desolación, a pesar de la larga cuarentena, la quiebra de micro y pequeñas empresas, ¿no? Falta de educación cívica, falta de educación en valores democráticos en el país. El Perú, no hay que olvidar, si hacemos un poco de memoria, ¿no? El Perú alimentó el antiaprismo en el pasado en base a la mentira, a la patraña, ¿no? El ostracismo contra el APRA fue justificado por un sector del país. Y el APRA, que está próxima a cumplir 100 años, puede dar testimonio que el APRA sea un partido que pueda participar en elecciones, sea un partido libre y haya Latorre asuma la presidencia. Por otro lado, cuando en los años 70 la población respaldaba al dictador Juan Velasco Alvarado, no era consciente tampoco del daño irreparable que causó a la economía nacional la experiencia velasquista, que fue una experiencia expropiatoria, confiscatoria, ¿no? Privó de las libertades al país y no permitió que los partidos políticos participen en la vida nacional. Cerró el Congreso, controló el Poder Judicial, controló los medios de comunicación. Los medios de comunicación estaban bajo la observación del gobierno militar. Todos los ministros de Estado, con Velasco Alvarado y con Morales Bermúdez, todos eran generales o eran almirantes. No había un solo civil. En los años de Morales Bermúdez hubo algunos civiles como Barúa en economía o Silva Ruete en economía o el canciller de la República, ¿no? Pero fueron casos aislados. Entonces, y luego el gobierno, la ciudadanía toleró a Fujimori, ¿no? Que cerró el Congreso el 92, pisoteó la carta política del 79, sin embargo era un presidente que gozaba de amplia popularidad. Y Fujimori hablaba de la partidocracia y hablaba de que no lo dejaban gobernar. O sea, este discurso que no me dejan gobernar es de larga data. Lo puso en práctica
Fujimori para cerrar el Congreso, el 92, ¿no? Lo puso en práctica Martín Vizcarra para cerrar el Congreso el 2019. Pero en realidad, ¿por qué la población se deja manipular, seducir, engañar, ¿no? De una manera tan frecuente? Porque creo que no hay cultura cívica, no hay cultura en valores. La gente aún no reconoce lo que es importante, el concepto de la libertad, ¿no? La libertad es un don, más allá de la fe religiosa, es un don que debe ser preservado por encima de todo. Ninguna dictadura, ¿no? Ni la de Fujimori, ni la dictadura de Velasco, ni las dictaduras de Odría, Sánchez Cerro, ninguna dictadura en el Perú ha generado bienestar. El bienestar se genera en libertad y en democracia. La prueba de ello es que el presidente García en su segundo gobierno, no teniendo mayoría en el Congreso, teniendo apenas 36 congresistas, Perú Libre tiene 37, el APRA tenía solo 36 y el Congreso era de 120. Sin embargo, el APRA, siendo minoría en el Congreso, logró, en base al diálogo, en base al entendimiento con otras fuerzas políticas, aprobar leyes importantes, darles gobernabilidad al país, y fue un periodo de crecimiento económico, de reducción de la pobreza. Más de 6 millones de peruanos dejaron la línea de pobreza, superaron la línea de pobreza, engrosaron las clases medias, hubo un proceso de multiplicación de centros comerciales, edificios multifamiliares, ¿no? Otorgamiento de crédito hipotecario, fortalecimiento de la educación privada universitaria, una masificación de la educación privada en las provincias, y un claro proceso de crecimiento que continuó tibiamente con Humala, ¿no? Y que decayó con PPK y se agravó con Vizcarra. Pero con Vizcarra fue peor, porque la cuarentena, el COVID, los más de 200.000 muertos agravaron la crisis. Y en medio de la crisis, y yo sostengo lo siguiente, si el país no hubiera vivido la catástrofe del gobierno de Vizcarra, la crisis sanitaria, la muerte de miles de peruanos por el COVID, les aseguro que un candidato como Pedro Castillo no hubiera tenido la votación que tuvo en primera vuelta. Él pudo encarnar el voto de protesta, el voto de esperanza de los sectores de las provincias, ¿no? Del Perú serrano, de los sectores populares, porque supo utilizar, ¿no? El concepto de campesino, rondero, maestro, promesas falsas, no más pobres en un país rico, y eso fue calando, y a pesar que logró solo el 18% del voto nacional en primera vuelta, le fue suficiente para llegar a segunda vuelta, y exacerbando el antifujimorismo desde las posiciones comunistas y caviares, se logró que el antivoto no hiciera posible que fuera elegida seguramente Keiko Fujimori. Y no hay que olvidar que el APRA no se le permitió postular, ¿no? El Jurado Nacional impidió que las listas parlamentarias del APRA puedan inscribirse de manera supletoria cuando en un primer momento no lograron inscribirse dentro del plazo establecido. Entonces, había un fraude muy bien diseñado. Vizcarra, Sagasti, no olvidemos que Merino, el presidente Merino, estuvo solo 5 días en el gobierno. Y la protesta en las calles, alimentada por los medios de comunicación que transmitían en directo todo el proceso de la Plaza San Martín, La Colmena, Parque Universitario, Abancay, ¿no? Hasta que lograron su objetivo, que hayan 2 fallecidos jóvenes y se le enrostrara al gobierno la muerte de 2 jóvenes y se pusiera punto final a un gobierno que tenía, en mi concepto, un magnífico gabinete que apenas había jurado al cargo 2 días antes. Entonces, por eso digo, hay que evitar el copamiento. Chávez recuperó el poder en el 2002. Evo Morales y el MAS han recuperado el poder el año pasado en elecciones no tan legítimas. Acá, Merino tomó el poder, pero lo tuvo solo 5 días. ¿Cómo lo recuperaron? Con el apoyo no de miles y miles de personas, sino con el apoyo mediático. Porque yo calculo que no había más de 10.000 personas en el mejor momento en las calles. No había más de 10.000 personas. Pero 10.000 personas bajo los reflectores del Canal 2, del 4, del 5, del NRPP, de todos los canales.
¿no? Y con el apoyo cómplice de líderes empresariales, ¿no? Líderes empresariales de la banca privada, de Alicor, de grupos distintos como Gloria, apoyaron a los manifestantes. Salieron a apoyar a los manifestantes. Yo le pregunto a esos grupos privados, ¿no? Que hablan de la libertad empresarial, de la libertad económica, del derecho a la propiedad privada. ¿Cuál es su posición frente a una dictadura en cierne como la de Pedro Castillo? ¿Qué han dicho hasta ahora? ¿Qué posición han tomado? ¿Pretenden convivir con la dictadura en ciernes? Como hubo empresarios que hicieron plata con Juan Velasco Alvarado, hubo empresarios que le pasaron por alto los latrocinios del fujimorismo en la medida que ellos también ganaban dinero, ¿no? Yo pido honestidad al sector privado, transparencia al sector privado, que digan cuáles son los valores que los inspiran. ¿Solo ganar dinero? ¿Solo multiplicar sus recursos? ¿O quieren que el Perú sea un país libre donde los jóvenes tengan derecho al futuro y se haya respeto por la separación de poderes y por la iniciativa privada y por el emprendimiento? Porque el Perú, y ustedes que siempre están abocados al estudio de la realidad nacional, el Perú es un país de emprendedores. Es un Perú de emprendedores que dejaron el campo, ¿no? Lograron situarse en Lima Norte, en Lima Sur, Lima Este. Muchos de ellos son ahora profesionales, empresarios, microempresarios, incluso medianos empresarios, grandes empresarios que han tenido un origen humilde y que no se victimizan, que no lloriquean, como lo hace el sombrío Guido Bellido, o el hombre del sombrero luminoso, Pedro Castillo, ¿no? Por favor, el que es preparado es preparado. El que se capacitó y estudió y logró éxito en la vida, hay que apoyarlo. Pedro Castillo es la expresión más cabal de la improvisación, de la ignorancia, pero eso sí, de la audacia. Su audacia y su ambición de poder, la de él y la de Vladimir Cerrón, no tienen límite. Y si no entendemos esto, la verdad que sobre el Perú se cierre un escenario dramático en los próximos meses y años. Bien. Hay uno de los participantes en el Zoom que pide el uso de la palabra. Adelante, por favor. Puede prenderse el micrófono. Buenas noches. Quiero felicitar al doctor Torres por su amplia y magnífica exposición. Yo, sin embargo, tengo algunas preguntas para él. Son varias, quizás convenga que tome nota de ellas. En primer lugar, la tensión entre China y Taiwán, que pasa por uno de sus peores momentos en 40 años. Como ustedes saben, Taiwán perteneció en su momento a Inglaterra, al Reino Unido, y luego, bueno, fue liberado de alguna manera, y actualmente China, que desde el primer momento se estuvo disputando la pertenencia de Taiwán a su territorio, está pasando por uno de sus peores momentos entre los dos, bueno, el continente y la isla, ¿no? Esta situación ha provocado que 150 aviones de China vuelen sobre Taiwán, con el consiguiente peligro de un ataque o de una situación de tensión. En segundo lugar, quiero preguntarle qué opina el doctor José Antonio Torres Iriarte sobre la probable guerra fría entre la China y los Estados Unidos. Es decir, hay una guerra comercial muy notoria que coloca obviamente a los Estados Unidos en el primer país del mundo en potencialidad económica y militar, y en segundo lugar, y en ese orden,
a China, que está de alguna manera sobre Rusia, ¿no? Hay una guerra comercial que puede desencadenar más allá en una situación más peligrosa. En tercer lugar, quería preguntarle sobre el error que sucede desde hace muchos años en las Naciones Unidas al incorporar a Cuba y a Venezuela al Consejo de Derechos Humanos, teniendo en cuenta sus antecedentes antidemocráticos. Antes de ello existió la Comisión de Derechos Humanos, que ahora se llama Consejo de Derechos Humanos, y que ahora tiene 2 o 3 miembros más. Sin embargo, se insiste en incorporar a estos dos países antidemocráticos al seno del Consejo de Derechos Humanos, que supuestamente vela por los derechos humanos en el mundo y por la democracia universal. Y en último lugar, ¿qué opina usted sobre la presencia y la influencia de Evo Morales en el Perú? Ha estado hace poco, varias veces, en el sur del Perú. De alguna forma es una intromisión en asuntos internos del Perú, máximo si se trata de un expresidente de un país limítrofe y hermano del Perú. Gracias, doctor José Antonio Torres. Adelante con la pregunta, con la respuesta. Bueno, agradezco la intervención del embajador José Luis Pérez Sánchez Cerro, embajador del Servicio Diplomático Peruano, amigo personal, gran compañero, discípulo de Aya de la Torre. Bueno, son varios temas que ha planteado. Creo que voy a empezar por el tema de Evo Morales porque lo he venido tratando de desarrollar a lo largo de la presentación. Creo que Cancillería, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el canciller Magurtua deben transparentar e informar al país sobre lo tratado entre los presidentes Pedro Castillo y Arce Catacora en la visita oficial que se llevó a cabo hace unos días como parte de ese gabinete binacional peruano-boliviano, ¿no? Creo que además Pedro Castillo, como no ha dado hasta ahora ninguna conferencia de prensa a los corresponsales acreditados en el Perú, como no da conferencia de prensa a los periodistas nacionales, como todos vemos, a la prensa nacional la tienen en las afueras del Palacio de Gobierno, no les han asignado el espacio que siempre han gozado dentro de las instalaciones de la sede del Poder Ejecutivo, dentro del Palacio de Gobierno, y hacen su labor reporteril e informativa en la Puerta de Desamparados, cerca de la Casa de la Literatura, en el Jirón de la Unión, en la Plaza de Armas. Hay un maltrato y una mella, un desdén total por la prensa nacional. Entonces creo que el embajador Magurtua, que además fue muy crítico con la relación con el del gobierno de Nicolás Maduro, apoyó el Grupo de Lima, y sin embargo, como jefe de la diplomacia peruana, ahora se han restablecido, ha impulsado el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Perú y Venezuela, entre el gobierno de Pedro Castillo y el gobierno de Nicolás Maduro. Más aún, se favoreció o se hizo posible que incluso el gobierno de Venezuela aceptara la propuesta del gobierno peruano para hacer al señor Richard Rojas embajador del Perú ante el gobierno bolivariano de Venezuela, ¿no? Un señor sin trayectoria profesional, dedicado a la reparación de artefactos eléctricos en la calle Paruro del centro histórico. Entonces, era claro que este señor iba a cumplir un encargo político de Vladimir Cerrón, ¿no? Y respondía a un interés de otra naturaleza, que no tiene ninguna formación para poder representar al país en el campo de las relaciones internacionales, ¿no? Lo que no quiere decir que un gobierno no tiene derecho a la llamada cuota política. Todos los gobiernos han designado a embajadores llamados políticos que no son diplomáticos de carrera, que no se formaron en Torre Estable,
pero que sí tienen una trayectoria democrática y de valía profesional que los acredita para representar al Perú en el exterior. Y hemos tenido casos de distinguidos políticos y profesionales que han cumplido esa tarea en el pasado. Con respecto a Naciones Unidas, creo que Naciones Unidas cada vez está siendo cooptada por el globalismo, por las agencias internacionales que creen en la Agenda 2030 y el globalismo, que no tienen claro qué cosa es la democracia, la libertad y qué cosa es la violación de los derechos humanos. Porque es inexplicable que la propia Asamblea General, ¿no?, de Naciones Unidas haya elegido o incorporado, como dice el embajador Pérez Sánchez Cerro, a dos países que no tienen ninguna simpatía por la democracia y el respeto por los derechos humanos, como son Venezuela y Cuba, ¿no? Sin embargo, son parte del Consejo de Derechos Humanos de una manera realmente increíble, ¿no? Contradictoria, yo diría hasta vergonzosa. Con respecto a la llamada Guerra Fría entre República China y los Estados Unidos, es verdad, la guerra comercial que promovió el gobierno de Trump hasta hace un año en sus relaciones tensas con el gobierno de Beijing, incluso Donald Trump cuestionó y responsabilizó políticamente al gobierno chino de no haber advertido a la comunidad mundial, ¿no?, a la humanidad del riesgo y el peligro que significaba el COVID-19, que se inició supuestamente en un laboratorio de ese país o en una ciudad de ese país. Pero en todo caso, hace poco escuché al director ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud que ante una pregunta del presidente Bolsonaro que le planteó en medio de los pasillos de esta cumbre COP26 que se está llevando a cabo en el Reino Unido, le preguntó Bolsonaro, ¿no?, muy a su estilo, de manera un poco informal, le dijo, ¿ustedes ya saben cuál fue la causa del COVID? Y el director ejecutivo de la OMS simplemente contestó, estamos investigando. O sea, al día de hoy no se conoce si esto es parte de una guerra bacteriológica, ¿no?, podría ser, o una guerra, o un hecho producido, originado en un laboratorio, como se dice, o de lo contrario, tuvo otro origen que pudo gestarse en un mercado, en una ciudad determinada de ese inmenso territorio que es la República China, y de ahí tanta zozobra en la sanidad china y trasladarse a otras partes del mundo. Entonces yo creo que el futuro de las relaciones internacionales entre China y Estados Unidos en los próximos 10 años, en especial, van a tener varias manifestaciones, ¿no? El tema Taiwán, el tema guerra comercial, el tema geopolítico, el dominio de los mares, la influencia militar en el Asia, y por cierto, los líderes políticos del Partido Comunista Chino, único partido en la República China, donde no hay democracia, no hay libertad, no hay sindicatos, no hay alternancia en el poder, creen y consideran que solo ellos tienen derecho a ejercer soberanía sobre Taiwán, y me temo que el gobierno de un Biden limitado, parco, discreto, bastante poco proactivo en el campo digamos, poner las cosas en claro en relación a la hegemonía china respecto a Taiwán, creo que Biden va a declinar, y si mañana tomaran militarmente las fuerzas militares de la República China el territorio taiwanés, creo que Estados Unidos, me parece, no tomaría las acciones que corresponden a un aliado político y militar que ha hecho posible que Taiwán siga siendo un país libre y democrático a pesar de la injerencia, la cercanía, ¿no?, que ejerce, cercanía y presión que siempre ha ejercido el gobierno comunista de la República China. No hay que olvidar también el caso de Hong Kong, ¿no?, que fue territorio británico, ejerce ahora soberanía plena el gobierno chino, pero claro,
Reino Unido llegó a un acuerdo con el gobierno de la República China en el año 97 para darle un estatus especial a Hong Kong, y todos vemos por las información que llega de Hong Kong que hay una lucha permanente de los jóvenes por que se respete la autonomía plena del pueblo hongkonés y de las actividades hongkonesas no sean violentadas por la injerencia comunista del Partido Comunista que ejerce poder político sobre ese territorio. Luego, con respecto a la llamada Guerra Fría, bueno, la Guerra Fría convencional terminó en el 89, todos pensaban que ya iba a haber una hegemonía norteamericana, pero ahora estamos viviendo un escenario donde surgen otras potencias. La República China pretende competir en el plano económico y militar con los Estados Unidos. Rusia aspira a reverdecer su influencia en Europa del Este y ahora está ejerciendo una presión importante en el plano energético, ¿no? Sobre todo Europa, ¿no? Y en los últimos días se habla mucho de la presión migratoria que hay sobre el territorio polaco por parte de bielorrusos, ¿no? Bajo el apoyo de su gobierno, un gobierno totalitario, pro-ruso, y el propio Vladimir Putin, que no ve con simpatía esa presión migratoria sobre el territorio polaco, que todos debemos saber que Polonia es parte de la Unión Europea. Por lo tanto, el ajedrez internacional tiene signos diversos, y por eso quiero agregar lo siguiente. No nos confiemos que si mañana se impone una dictadura en el Perú, la comunidad internacional va a hacer algo para restablecer el orden democrático en el país. No va a pasar nada. Imponen la dictadura y la OEA, Naciones Unidas, ¿no? Van a hacer poco o nada por salvar la libertad y la democracia en el Perú. Por lo tanto, la tarea por las libertades en el Perú es tarea de todos nosotros, sobre todo de aquellos que tenemos la convicción que solo la libertad y como instrumento de soberanía debe prevalecer por encima del totalitarismo, la intolerancia y estas hegemonías ideológicas neosenderistas y neomarxistas, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, embajador José Luis Pérez Sánchez Cerro, por sus preguntas. Bien, compañero, ya en los minutos finales, yo quisiera preguntar en cuanto a la falta, de repente, de reflejos de parte de la Cancillería o en cuanto al gobierno, de retirar, ¿por qué no?, a nuestro embajador del Perú en Nicaragua ante lo escandaloso que se ha dado de esta elección cuestionada de Daniel Ortega, como una forma también de protesta. Pero sabemos que no lo van a hacer, pues, porque de otra manera, pues, Pedro Castillo está comulgando con estas ideas que hay en Venezuela, que hay en Bolivia, que hay en Nicaragua. Por otro lado, la vacancia presidencial que también se ha estado hablando dentro de las bancadas parlamentarias, falta de unidad, falta de consenso para poder llegar a este objetivo. No por algo usted también hablaba que Acción Popular ha traicionado a sus ideales y también está votando a favor del voto de confianza que dio el mismo Alianza para Progreso con Acuña, que se ha descubierto en reuniones secretas con la Premier. Y por otro lado, si bien es cierto, el presidente de la República es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas, pero eso no da derecho a intrometerse, a no respetar la meritocracia al interior de las Fuerzas Armadas en cuanto a los ascensos de los coroneles, generales. ¿Qué se debe hacer? ¿Qué reformas debemos hacer? Usted como abogado, ¿qué sugiere? ¿Qué reformas se deben hacer para que, por más que el presidente sea la máxima autoridad y finalmente quien dirija como jefe supremo de las Fuerzas Armadas, evitar ese tipo de cosas, de situaciones, porque querer apoyar o favorecer a militares que por cuestiones de nacimiento, vínculos con Cajamarca u otros lados, finalmente el tema de la meritocracia debe respetarse en todos lados, como también en la Cancillería, en el servicio diplomático, en todos los lados, ¿no? En la misma Policía Nacional. Ante ello, ¿cuáles serían sus reflexiones finales? La falta de unidad política entre las bancadas parlamentarias, el tema internacional de retirar a nuestro embajador del Perú en Nicaragua, y qué reformas hacer frente al tema castrense de evitar la injerencia del poder político en los ascensos
que deben hacerse al interior de las Fuerzas Armadas? Bueno, creo que la tarea por la democracia y la libertad es una tarea de todos. Yo deploro que el Ministerio Público no esté a la altura de las circunstancias. Creo que la señora Zoraida Ábalos se ha convertido en una operadora política, y lo digo sin temor a equivocarme, que sigue un poco la línea penosa que siguió en su momento Blancanelia Colán, ¿no? Alguna vez escribí de que la señora Zoraida Ábalos iba a tener el final de Blancanelia Colán, que fue luego privada de su libertad por haber cometido graves ilícitos en los años 90. Creo que Zoraida Ábalos podría hacer mucho desde el Ministerio Público, no para responsabilizar penalmente al presidente Manuel Merino o a Antero Flores Arauz con un claro objetivo político, sino para incriminar a Martín Vizcarra, ¿no? Que sigue haciendo política, que ya no necesita de Somos Perú, que ahora está promoviendo su propio partido, el Perú Primero, ¿no? Para impulsar desde el Ministerio Público, desde la Fiscalía de la Nación, las acciones necesarias para detener a quienes tienen ya mandato de parte del Poder Judicial respecto a los dinámicos del centro. ¿Por qué Vladimir Cerrón sigue libre? ¿Cómo Vladimir Cerrón puede justificar que su señora madre, una cesante del magisterio, tenga cuentas por más de 1 millón de soles que la Unidad de Inteligencia Financiera detectó y por eso puso un candado sobre esas cuentas? ¿Cómo el señor Vladimir Cerrón tiene cuentas de más de 1 millón de soles y le gira un cheque por más de 300.000 soles al técnico electricista Richard Rojas, que fue propuesto por este gobierno para ser embajador de Perú ante la República Bolivariana de Venezuela? ¿Son cantidades menores? ¿Eso no es lavado de activos? Yo espero que el Poder Judicial la próxima semana conceda el amparo solicitado respecto a la nulidad del proceso electoral, ¿no? Porque lo que se consumó en segunda vuelta en especial, incluso en primera, pero en segunda vuelta en especial, fue un fraude para hacer posible la victoria irregular de Pedro Castillo. No olvidemos que el Jurado Nacional de Elecciones, formado por 5 miembros, tuvo solo 4, porque el Colegio de Abogados de Lima no llegó a elegir oportunamente a su representante ante el Pleno del Jurado Nacional. Y el señor Salas Arenas tuvo doble voto. Y el propio Pleno del Jurado Nacional tuvo una crisis porque uno de los magistrados renunció en pleno proceso electoral, fue reemplazado por el señor Montesa. De tal modo que tantas irregularidades, y sin embargo la OEA no estuvo a la altura de las circunstancias. El gobierno de Sagasti no pidió como correspondía, conforme al procedimiento de la Carta de la OEA, no solicitó la auditoría internacional que hubiera podido examinar, ¿no? Haber hecho una auditoría de los procesos, procedimientos, del software de la OMPE para poder verificar si hubo una manipulación y fraude en mesa. Entonces hay varias cosas que se pueden seguir haciendo. Ministerio Público, Poder Judicial, ¿no? Además, las Fuerzas Armadas y los oficiales de la Fuerza Armada con dignidad no pueden prestarse al uso político de las instituciones para afanes de copamiento con miras a un proyecto político autoritario. Las Fuerzas Armadas les corresponde otra tarea. Eso dependerá mucho de la oficialidad de las Fuerzas Armadas. Además, creo que el Congreso aún no ha logrado entender, la mayoría de congresistas, cuál es la función congresal. No tienen experiencia política, no tienen formación ideológica, muchos de ellos. Decía yo de Acción Popular, porque Acción Popular no fue capaz de apoyar al presidente Manuel Merino en momentos cruciales como el 2020, cuando se presionaba para la salida del presidente Merino, ¿no? Y sin embargo le ha dado el voto de confianza, el voto de investidura a la señora Mirta Vázquez, ¿no? De manera prácticamente unánime. Y en el caso del señor Acuña, creo que es la más clara demostración cómo un partido político clientelar, apoyado en los recursos que le ha generado la Universidad Vallejo al señor Acuña, ha logrado tener una enorme cuota de poder. Tiene alcaldes, tiene gobernadores, tiene representación parlamentaria, ha tenido ministros en el gobierno de Vizcarra, ha estado en la mesa directiva del Congreso, ¿no? Y tiene una especie de teflón, porque más allá de ser una figura que es propicia para los memes, para la burla,
señor Acuña no es un líder político, no da la talla intelectual, no da la talla moral, ¿no? Y está seguramente dispuesto a defender su compromiso político con este gobierno sin importarle el destino nacional. Saludo, por supuesto, la actitud corajuda de la doctora Echaíz, ex fiscal de la Nación, el general Quiabra, que luchó en el CENEPA, que fue ministro de Defensa hace unos años, que tienen, a pesar de su condición de miembro de la bancada o grupo parlamentario de Alianza para el Progreso, han tenido una posición muy crítica respecto a ese gobierno desde la primera semana. Entonces hay varias tareas. Lo que sí quiero decir claramente, que si los votos no se consiguen en una vacancia que se pueda tramitar en estos próximos días o semanas, no olvidemos que la vacancia presidencial de Martín Vizcarra se logró en un segundo round, ¿no? Una segunda oportunidad. En la primera, en septiembre del año pasado, fracasó. En la segunda fecha, en noviembre, logró una votación sorprendente, 105 votos. Igual pasó con Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Logró salvarse por el apoyo de Kenji Fujimori y su grupo de incondicionales, no logró la aprobación de la vacancia presidencial en diciembre del 2017, pero sin embargo, 3 meses después, presionado por las circunstancias, el propio Pedro Pablo Kuczynski presentó su renuncia, ¿no?, al cargo de presidente. Entonces, la tarea política es enorme. Legalmente creo que el Congreso ha hecho bien en hacer el desarrollo constitucional del segundo párrafo del artículo 132 y el 133 respecto a la cuestión de confianza, y ciertamente que el Congreso, el Poder Ejecutivo ha interpuesto una acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional que está en trámite, y hay una contraofensiva del gobierno, porque ha planteado también una reforma al tema de la vacancia presidencial y al concepto de la incapacidad moral permanente, ¿no? Invocando que solo se puede cesar a un presidente por incapacidad mental, ¿no?, debidamente acreditada por una junta médica. Entonces, en esta ofensiva, contraofensiva, golpes y contragolpes, creo que en la política es como un ajedrez. Quienes no saben jugar ajedrez en el plano político, deberían, si no saben hacerlo, deberían asesorarse por personas que tienen el expertise, la experiencia y la capacidad profesional y experiencia política para dar una opinión. Creo que no podemos perder más tiempo. Creer en las buenas intenciones de Pedro Castillo es demostrar ingenuidad y falta de compromiso con el país. Pedro Castillo es, repito, un hombre audaz, un organizador, un disociador, un violentista. Sus lazos con el Movadef, con el senderismo reciclado, con el neosenderismo son abiertos, y Vladimir Cerrón, que hace rato debía estar privado de su libertad, ¿no?, goza de impunidad por la lenidad y la pasividad del Ministerio Público y del Poder Judicial, que en otros casos, con diligencia y rapidez, ha dispuesto detenciones preliminares contra expresidentes, pero que sin embargo ante hechos tan graves guarda absolutamente distancia y deja que el tiempo pase, las semanas pasen y haya un reposicionamiento de fuerzas al interior del gobierno. Creo que los días de la libertad en el Perú están contados si es que no reaccionamos a tiempo. Y en mi concepto, ya para finalizar, creo que el plazo razonable es de que antes de mediados de diciembre el Perú haya salido de esta crisis política. De lo contrario, iremos a la deriva y al fin de las libertades en el país. Muchas gracias. Gracias, doctor José Antonio, y así también la presencia del embajador. Bueno, y agradecer también a todos los que nos han podido seguir el día de hoy por Diálogos por el Perú. Ciertamente el escenario que hoy nos toca vivir es también responsabilidad justamente de ese 17%, que inicialmente inclusive en la región de Junín representa un 14%, ¿no? Pero en esta responsabilidad ciudadana, en esta responsabilidad democrática que es de todos, de conservar justamente nuestro sistema,
debemos estar muy alertas frente a lo que viene ocurriendo y la forma del accionar del gobierno de Castillo, ¿no? Estas pinceladas que busca de alguna manera probar si puede funcionar o no, por ejemplo, esta injerencia. Pero lo bueno es que tenemos acá fuerzas democráticas que están muy alertas ante cualquier circunstancia que pueda presentarse, ¿no? De riesgo en nuestro país. Ciertamente también es necesario señalar de que estamos ante una inseguridad ciudadana cada vez más sensible, ¿no? Es más crítica en el sicariato, el secuestro, la trata de personas, cada vez se va agudizando también en nuestro país, ¿no? Y ¿por qué no mencionar el narcotráfico? También es un tema de riesgo en nuestro país. Entonces, evidentemente el gobierno de Castillo no garantiza un sistema democrático, no garantiza la reactivación económica, que cada día más se pone más crítica también. La canasta familiar se vuelve cada vez más un lujo en los hogares. Hemos señalado que hay 9 millones de personas que ya han pasado a ser informales, también justamente con esta situación crítica de la economía. Y sin dejar de mencionar que cada vez más la inversión privada también no se siente confiada en invertir en un país donde no le genera confianza ni estabilidad. Gracias, doctor José Antonio. Esperamos contar con su presencia en una siguiente oportunidad y así también estemos alertas frente a lo que viene ocurriendo con el gobierno de Castillo y este modelo totalitario que quiere instalar en nuestro país. Bien, muchas gracias por la oportunidad. Gracias, compañero. Gracias. Un abrazo. Bien, compañero, ya corté el enlace en vivo. Gracias, ha estado muy amena la intervención. Muchas gracias, buenas noches. Seguimos coordinando. Gracias.